Amén. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que esté viendo este video. Bienvenido a la clase número 3 o capítulo número 3 de nuestro estudio bíblico basado en el libro Cristianismo Básico de John Stott. Le doy una cordial bienvenida y ojalá que haya visto las dos clases anteriores, y si no lo ha visto, recuerde que le envío los videos al grupo de WhatsApp, están también en nuestro canal de YouTube, y también los apuntes y el libro. Así que vamos a empezar esta tercera clase recordando que estamos tratando de seguir esto que hemos llamado el método Esdras de estudio. Recordando lo que nos dice el libro de Esdras en el capítulo 7, versículo 10. Nos dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Lo invito, hermano mío, para que hagamos una breve oración para que el Señor nos acompañe en esta tercera clase. Padre bendito, Dios del cielo, gracias por esta nueva clase, Señor, porque en estas dos anteriores hemos conocido un poquito más de tu Hijo, Señor, y sabemos que tu propósito para nosotros, que somos cristianos, si tal vez lo está escuchando alguien que no cree en tu Hijo, Señor, tu propósito es que creamos en Él y que lo conozcamos, Señor. Eso es lo que tú nos has dejado como misión, Padre. Y después de conocerlo, Señor, ir a invitar a más personas a esta fiesta que nos espera el día que tu Hijo vuelva. Señor, danos de tu espíritu para poder escuchar, meditar y aprender esta nueva clase, y para entender todo lo que nos quiere decir este estudio bíblico. Gracias, Señor, te lo damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y como le decía, es la tercera clase, el carácter de Cristo. Hemos visto cómo encaramos el problema, por qué estamos buscando a Dios. Llegamos a la conclusión es que porque Él nos ha buscado primero, nosotros también debemos buscarlo. ¿Y cuál o dónde debemos buscar a nuestro Dios? Sin duda debemos buscar a nuestro Dios en la persona de Cristo. Como dijimos y hemos hablado muchas veces, el libro de Hebreos nos dice que Dios habló de muchas formas a los padres anteriormente, por los profetas, por los patriarcas, pero hoy en día nos ha hablado por el Hijo. Así que buscamos al Padre en el Hijo. La segunda clase fue de las pretensiones de Cristo. Vimos cómo Cristo no solamente decía ser el Mesías y ser el Hijo de Dios, sino que ser Dios, y vimos cómo sus pretensiones fueron confirmadas a través de sus milagros. Y hoy veremos el carácter de Cristo. Stott nos cuenta que una vez le llegó una carta que decía algo así como que Dios tenía dos hijos, Jesús y el emisor de esa carta. Al ver el remitente, la dirección mostraba que el supuesto segundo hijo de Dios habitaba en un manicomio de Inglaterra. Ahora bien, nosotros como cristianos tenemos la convicción que es lo que pretendía ser Jesús. No existe discrepancia en sus palabras y sus acciones. Es decir, lo que John Stott nos está diciendo que existen o han existido y seguirán existiendo naturalmente dentro de este mundo miles de personas que tienen pretensiones distintas. Nos costaba, y usted va a ver ahí en el libro, que los manicomios están llenos de personas que dicen ser Napoleón, Julio César, cualquier persona con autoridad, y que no tienen seguidores ni discípulos, sino que más que sus compañeros de habitación en dichos manicomios. Pero como decíamos, ahora bien, nosotros como cristianos tenemos la convicción que es lo que pretendía ser Jesús, que esas pretensiones que nos dijo Jesús en la clase anterior, creemos que son ciertas, que no existe discrepancia entre sus palabras y sus acciones. Y bueno, tomemos una frase de John Stuart Mill, un conocidísimo filósofo y economista influyente hasta el día de hoy, y dijo sobre Jesús: es una figura única, tan diferente a todos sus predecesores como a todos sus seguidores. El interés de este capítulo es demostrar que la categoría moral de Jesús es única. No nos satisface mostrar que Él es el hombre más grande que haya existido, sino que es tan único
como Dios lo es. No tenemos la intención de mostrar a Jesucristo como un gran hombre, sino como lo que es, nuestro único y poderoso Dios. Y esta pretensión de moral, esta pretensión moral, es decir, que Jesucristo vivió una vida moral intachable sin pecado, es importante. El pecado en la humanidad es una enfermedad que se manifiesta desde el inicio de nuestra vida. Por consiguiente, si Jesús no tuvo pecado, no fue un mero hombre como los demás que conocemos. Desde Adán hasta el último hombre que nazca en esta tierra, el más grande, el más influyente o el menos influyente, no, lo único que lo une es el pecado. Todos nacemos bajo pecado y si no tenemos a Cristo moriremos bajo pecado. Pero si esta pretensión de moral de Jesús es cierta, Jesucristo no es solamente un gran hombre, sino que es algo mucho más que un gran hombre. Y esa es la intención de este capítulo. Y vamos a estudiar esta pretensión moral en 4 puntos. Primero, lo que pensaba Cristo de sí mismo. Segundo, lo que dijeron los amigos de Cristo, sus discípulos, sus seguidores, sus admiradores. Lo que admitieron los enemigos de Cristo. Y por último, podemos ver nosotros mismos qué podemos decir de esta pretensión. Primero, lo que pensaba Cristo de sí mismo. En varias oportunidades Jesús declaró directamente que no tenía pecado. Una de ellas la encontramos en Juan 8:46. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Nadie contestó a estas palabras tan osadas de Jesús. Nadie pudo encontrar pecado al Maestro. Jesús vivió una vida perfecta de obediencia a la voluntad del Padre. De igual manera, debido a la naturaleza de su enseñanza, se colocó en una categoría moral única. Primero, todos los demás, todo el mundo eran ovejas perdidas, pero él, quien Jesús, había venido como un buen pastor para buscarlas y salvarlas. Todos los hombres estaban sumidos en tinieblas de ignorancia y de pecado, pero él, Jesús, era la luz del mundo. Todos los hombres tenían hambre, pero él era el pan de vida. Todos los demás hombres estaban muertos en delito y en pecado, pero él podía hacer su vida ahora y su resurrección más allá, nos dice John Stott. Y si usted toma su Biblia, lee los evangelios, las cartas de Pablo, de Juan, de Judas, de Pedro, verá que Jesús nunca confesó pecado, ni pidió perdón por pecado. Jesús nunca confesó pecado ni pidió perdón, aunque dijo que sus discípulos debían hacerlo, como lo vimos. Todos nosotros somos ovejas descarriadas, pero Él vino a buscarnos y a salvarnos. Y podemos ver con curiosidad la escena del bautismo de Jesús. Jesús se bautizó con Juan. El mismo Bautista reconoce que no tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque el bautismo de Juan el Bautista, que nos relatan los evangelios de los primeros capítulos, era de arrepentimiento. Un bautismo que buscaba el perdón de los pecados de Dios. Y si usted se va a Mateo o a Juan, va a ver que Juan le dice, no puede ser esto, tendría que ser al revés, yo ni siquiera soy digno de desatar tus sandalias. Pero el maestro le dice, esto simplemente se hace para que se cumpla toda la escritura. Jesús no se bautizó porque tuviera que arrepentirse de algo, porque tuviera que pedir perdón, perdón por sus pecados. Se bautizó para cumplir con las escrituras establecidas por los profetas. Vemos nuevamente entonces una manifestación que Jesús no confesó pecado ni pidió perdón por pecado. Esta ausencia de todo descontento moral y este sentimiento de una diáfana y despejada comunión con Dios son muy notables por 2 razones. Primero,
Jesús poseía un juicio moral sumamente agudo y penetrante. Vemos en los evangelios cómo se daba cuenta las intenciones ocultas de los fariseos al hacerle determinadas preguntas. Vemos cómo podía ver y entender cuando un hombre, como el joven rico, venía con otra intención, o cuando los leprosos venían con una determinada intención, y vio cómo 9 de los 10 no volvieron, pero uno volvió. A este no solamente lo sanó de sus ojos, de su ceguera, sino que también le perdonó los pecados. Vemos entonces la primera, que Jesús poseía un juicio moral sumamente agudo y penetrante. La segunda razón por la que la propia conciencia de su pureza es sorprendente es que es totalmente distinta a la experiencia de los santos místicos. El cristiano sabe que cuando más cerca está de Dios, más se pone en evidencia su pecado. Y podemos graficar esta parte de la enseñanza con una biografía. La biografía de un conocido evangelista eh, anglosajón o americano llamado David Brainerd, un joven misionero pionero que trabajó con los indios en Delaware, o los indios de Delaware, a comienzos del siglo XIX. Su vida, su vida fue de un esfuerzo misionero notable. Lo llevó a morir a la edad temprana de 29 años. Este misionero y joven cristiano no tenía hogar, dormía a la intemperie en su viaje misionero. Cruzaba el país a pelo de caballo, se dice, sin abrigo, sin comida muchas veces, pero con el único objetivo de predicar el evangelio que le había sido comisionado. Y en su diario podemos ver su devoción por Dios y su entrega por el ministerio de la evangelización y por los indios que estaba evangelizando. Y para muchas personas, este sería un santo piadoso de primera calidad, cuya vida y trabajo deben haber estado exentos de pecado. Pero, hermano, esto contrasta cuando en sus cartas y diarios él mismo se quejaba de su corrupción moral, se quejaba de su falta de oración, se creía un perro muerto, un gusano. Y no es que David Brainerd tuviera una conciencia morbosa, sino que se trata simplemente de una persona que vivía una vida cercana a Dios y sentía intensamente el dolor de su pecaminosidad. Como empezábamos esta parte, mientras más cerca estamos de Dios, más nuestro espíritu acusa el pecado. Sin embargo, Cristo vivió más cerca de Dios que ninguna otra persona y estuvo libre de todo sentimiento de pecado. Por tanto, Cristo parece ser un ser, valga la redundancia, sin pecado, según lo que nos dice Él mismo. Y como lo hemos visto según estos ejemplos que podemos ver sencillamente. Pero ¿qué dijeron los amigos de Jesús, sus seguidores o aquellos que estuvieron cerca de Él cuando estuvo en su ministerio? Es evidente que Cristo creía ser sin pecado el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Lo hemos visto durante estas clases y durante particularmente esta clase. Pero ¿qué creían sus discípulos? ¿Compartían esta misma opinión que Cristo tenía de sí mismo? Y podemos ver 4 casos. Primero, 3 de sus discípulos cercanos y segundo, 2 de los receptores de la doctrina de Cristo. Pedro. Nos vemos en los evangelios una íntima relación entre Pedro y el maestro. Pedro dispuesto a dar la vida por el maestro, a tomar las armas por el maestro y a comenzar una revolución por el maestro. Y en su primera carta Pedro nos dice que Cristo fue un cordero sin mancha, es decir, sin pecado, en primera de Pedro 1:19.
Y también en esta carta, pero en el capítulo 2, versículo 22, nos dice: Cristo no cometió ningún pecado ni engaño, perdón, ni engañó jamás a nadie. Pedro compartía la opinión que Cristo tenía de sí mismo. Juan, el discípulo amado, para muchos eruditos, posiblemente primo de Jesús, nos dice: se manifestó para quitar nuestros pecados. ¿Quién es Jesús, obviamente? Y en su primera carta, el apóstol Juan, en su capítulo 1, 8 nos dice esto, pero en su evangelio, perdón, Juan, en su capítulo 10, versículo 3, nos dice: no tiene pecado alguno, refiriéndose a Cristo. Pablo, el apóstol a los gentiles, el abortivo, el último, el que se le apareció en Damasco, nos dice en 1 Corintios 5:21: Jesús no cometió pecado alguno. Y el autor de la carta de los Hebreos, que para muchos es Pablo, pero que debemos ser sinceros que no sabemos realmente quién la escribió. La iglesia de Occidente siempre ha creído que fue Pablo, la iglesia de Oriente ha creído que fue Apolos o Silvano o Silas, pero sin duda es un libro inspirado por Dios y donde hay una teología bíblica. Y el autor de la carta de los Hebreos nos dice: santo, sin maldad y sin mancha, apartado de los pecadores. Y agrega también: él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que jamás pecó. Si usted puede buscar todas estas citas bíblicas, tal vez no estén traducidas de la misma forma, ya que esta es la traducción de la NBI. Generalmente nosotros usamos Reina Valera, pero el mensaje es el mismo. La idea es la misma. Y vemos cómo los amigos de Jesús creían lo mismo que Jesús creía de sí mismo. Pero ahora, veamos lo que admitieron los enemigos de Cristo. Indudablemente estos no tenían un prejuicio de cercanía, por lo menos no lo tenían en favor de Jesús. Veamos algunas de las acusaciones de los enemigos del Maestro. Si a alguien le parece objetiva las declaraciones de los amigos de Jesús, podemos ver que tal vez los enemigos de Jesús nos puedan decir algo. Y veamos las acusaciones en contra de Jesús. Primero, la primera acusación fue de ser un blasfemo al perdonar pecados. Hemos visto las pretensiones de Cristo, que la atribución de perdonar pecados era solo de Dios. Por tanto, los fariseos y los enemigos de Cristo, los escribas, los saduceos, al escuchar que Cristo tenía la atribución de perdonar pecado, para ello era blasfemia. La segunda acusación fueron las malas amistades de Jesús. Este comía con pecadores y publicanos. Siempre me parece gracioso cuando en los evangelios nos dicen que los publicanos lo acusaban de comilón y de bebedor a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús comía con sus discípulos y con aquellos que eran considerados pecadores. Y además bebía vino. Algo que muchas veces se ignora por los cristianos, pero Jesús bebía vino, sus apóstoles también bebían vino porque era la costumbre en el Israel del tiempo de Jesús. La tercera acusación era que su religión era frívola, porque no ayunaba como los seguidores de los fariseos y los propios fariseos, e incluso como los seguidores de Juan el Bautista. Aquí está la acusación: era un glotón, un comilón y un bebedor. Y en cuarto lugar, transgredía el día sábado, como sanando enfermos. Estas son a grandes rasgos las acusaciones de los enemigos de Jesús. Todas estas acusaciones son tribales o se basan en una petición de principio. Por eso cuando querían acusarlo debieron buscar testigos falsos. Eso nos narran el Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas y Mateo. De hecho, solo pudieron levantarle cargos políticos, pero ningún cargo moral. Recordemos que los fariseos logran que se condene a Jesucristo, ¿no?, por
eventualmente levantarse en contra del poder de César, pero sabemos que nunca Jesús lo hizo. Y veamos otros casos de qué dijeron enemigos de Jesús o aquellos que estaban en una contraposición de Jesús. Pilato, el gobernador romano de la época de Jesús en Judea, dijo que no podía acusarlo. Y públicamente ante el pueblo de Israel se lavó las manos y no acusó a Jesús de nada, sino que dejó el juicio y la suerte de Jesús en las manos del pueblo de Israel. Herodes, el rey de la época de Jesús, no encontró ninguna falta en él. De eso nos narra el Evangelio de Lucas, perdón. Judas, el discípulo traidor, lleno de remordimiento, devolvió el dinero y se suicidó por haber entregado a un hombre inocente. También nos narra Lucas. El ladrón penitente, el ladrón en la cruz, que estaba al lado de Jesús, reconoció que él no había hecho nada malo. Y por último, el centurión romano encargado de crucificar a Jesús y que estaba a los pies de la cruz exclamó: este hombre no tiene pecado. Este fue un hombre inocente. Vemos cómo incluso los enemigos de Jesús no pudieron imputarle ninguna falta moral a Jesús, sino que debieron primero contratar testigos falsos y por último acusarlo de cuestiones políticas pero no morales. Pero por último, veamos las pretensiones que nosotros mismos podemos encontrar en Jesús. Hoy en día tenemos libre acceso a nuestras Biblias. Cada uno de nosotros es libre de indagar en la persona de Jesús. Los evangelios nos cuentan su vida y ministerio. Las cartas de los apóstoles nos enseñan a ser cada día como Jesús. Y les voy a decir yo lo que puedo ver en Jesús. Después de haber leído los evangelios, y te invito a ti, hermano, a que leas los evangelios, los 4 evangelios, para que encuentres la vida de Jesús y puedas sacar tus propias conclusiones. Y la Biblia nos muestra a un joven judío, nacido en una ciudad ínfima de Belén, de las más pequeñas, casi insignificante, criado en Nazaret, una ciudad marginal de la antigua Judea. Siempre me recuerdo cuando Natanael dice: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y uno, como residente de lugares conflictivos, da gracias a Dios porque sí. Si de Nazaret pudo salir el Hijo de Dios, algo bueno puede nacer de todos estos lugares marginales. A los 12 años, impactantemente a los 12 años, Jesús ya estaba en el templo conociendo las verdades de su Padre. A los 30 años comenzó a trabajar en el plan del Padre para su creación. Predicó la ley de Dios y predicó el nuevo pacto. Denunció a los falsos religiosos que tergiversaban el mensaje de Dios. Hizo milagros. Compartió el pan con los pobres y con los pecadores. Todo esto lo llevó a ser asesinado por el poder que gobernaba Israel. Su vida terminó sin pecado y por ello el Padre lo levantó de entre los muertos y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Ese es mi resumen de quién creo yo o qué encuentro de Jesús en los evangelios. Y te invito a que lo leas para que puedas tener una visión de quién es Jesús para tu vida. Martín Lutero una vez dijo: un lego, y la característica de un lego es que no es una persona instruida. ¿Ya? Un lego con la Biblia es mucho más poderoso que el papa más poderoso sin la Biblia. Esa es una tremenda enseñanza que nos dejó el gran reformador Martín Lutero. Y seguimos después de ese paréntesis de qué veo yo en Jesús, lo que nos dice John Stott de lo que podemos ver en Jesús. Y nos dice: tal hombre está fuera del alcance de nuestra comprensión. Triunfó donde nosotros fracasamos invariablemente. Nunca se vengó.
No mostró resentimiento ni se irritó. Tuvo tal dominio de sí mismo que ante cualquier cosa que los hombres le hicieran o dijeran, él se negaba a sí mismo y se entregaba a la voluntad de Dios para bienestar de la raza humana. Esta total entrega de sí mismo al servicio de sí mismo y del hombre es lo que la Biblia llama amor. En el amor no hay interés propio. La esencia del amor es el sacrificio de uno mismo. Aún los peores hombres tienen destellos de nobleza, pero la vida de Jesús irradió una luz incandescente que jamás se empañó. La conclusión final de todo este asunto es esta. Nos dice John Stott: Jesús fue sin pecado porque estuvo libre del egoísmo. La ausencia de egoísmo es el amor. Y Dios, perdóneme la falta de ortografía ahí de no escribir Dios con mayúscula, y Dios es amor. Y como dijimos, cada uno de nosotros con su Biblia puede llegar a su propia conclusión. Hemos terminado ya esta tercera clase de cristianismo básico basado en el libro de John Stott. Recuerde, este va a ser entregado en el grupo de los jóvenes con los apuntes con el libro para que pueda seguir estudiando. Recuerde ver si no ha visto las 3 clases anteriores. Están en el grupo de WhatsApp, en el grupo de Facebook y también va a estar en el YouTube de la iglesia. Así que los animo a seguir estudiando a esta persona de Jesús. La próxima clase hablaremos de la resurrección de Cristo. Así que los dejo invitados para la próxima clase. Que el Señor les bendiga.